Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a conversar y a contar una historia relacionada con uno de los grandes cabalistas de Marruecos, un gran cabalista sefardí, realmente que tenía una serie de prácticas un poco extrañas, pero que realmente vienen a mostrar los tipos de actitudes que algunos cabalistas deciden imponerse a sí mismos con tal de alcanzar un nivel de conciencia muy pero muy elevado que está fuera del alcance de las personas comunes. Hago referencia al gran sabio de la Torá, Rabbi David Abu Hatzera. Rabbi David Abu Hatzera era el nieto de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, conocido como el Abir Yaakov, el abuelo del Baba Sali, otro gran cabalista. Y sabemos que Rabbi David era hermano de Baba Sali y nació a final de los 1800, falleció a principios de los 1900. Realmente, pues toda su vida dedicado a guiar a la comunidad judía de Marruecos. Y en cuanto a sus poderes, habilidades, capacidades psíquicas y milagros, tenemos muchos libros donde narran incontables historias sobre este gran hombre. Pero hoy les voy a contar una historia que nos habla de una práctica misteriosa de Rabbeinu David Abu Hatzera. Una práctica que nadie supo sino hasta mucho tiempo después de él haber fallecido, cuando su asistente principal decidió revelar este gran secreto. Es conocido que los cabalistas, pues con tal de lograr ciertos cambios en su vida, pues toman ciertas medidas que pudieran parecer extremas. Y Rabbeinu David tenía una de ellas. Era la práctica de dormir en un ataúd. Alguien puede alarmarse y decir, wow, un hombre que duerme en un ataúd. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Esto lo manda la Torá? ¿Enseña la Torá? ¿Son enseñanzas de los cabalistas? Enfatizo que esto era una práctica personal de Rabbeinu David Abu Hatzera. Y la historia ocurre de esta manera. Algún tiempo después de que Rabbeinu David muere, pues se nos habla de que la familia entró al cuarto donde estaban su escritorio con sus libros, etcétera, y pertenencias, y encontraron encima del escritorio una jarra llena de cenizas. La familia no comprendía qué hacía una jarra llena de cenizas en el escritorio de Rabbeinu David. Aquello fue todo un misterio. Pero mucho tiempo después, luego de inquirir con el asistente principal de Rabbeinu David, este hombre reveló algo que había prometido, algo que había jurado jamás revelar mientras Rabbeinu David se encontrase con vida. Y es la práctica misteriosa de Rabbeinu David. Resulta ser de que su asistente principal siempre estaba curioso de por qué todos los días antes del rezo de la mañana, Rabbeinu David Abu Hatzera entraba a su habitación, se encerraba con llaves y nadie sabía qué estaba haciendo, y salía luego hacia sus rezos, pero aquello era un misterio porque era algo que hacía todos los días. Por supuesto, un gran cabalista, tantos misterios, prácticas realmente ocultas, pero aún así la curiosidad seguía molestando al asistente, hasta que un día decidió armarse de valor y averiguar por sí mismo qué es lo que hacía su maestro de manera religiosa cada día, donde se encerraba y nadie podía molestarle. Ese día temprano, cuando su maestro entró a la habitación, cerró la puerta con llaves, su discípulo de manera sigilosa le siguió. Tomó la llave que colgaba, que abría esa puerta, abrió el cuarto, entró a la habitación, cerró con sumo cuidado y de manera sigilosa fue acercándose hacia esta habitación donde se encerraba Rabbeinu David. Y para su sorpresa, para su asombro, observó la escena. Rabbeinu David Abu Hatzera estaba acostado
dentro de un ataúd, y en el ataúd él estaba parcialmente cubierto con cenizas. Su discípulo y asistente no podía dar crédito a aquello. ¿Qué hacía su amado maestro dentro de un ataúd de muertos? ¿Qué práctica es esta? ¿Por qué hacía esto? El hombre, pasmado ante aquella práctica misteriosa de este cabalista, realmente trató luego de marcharse de la habitación con sumo cuidado, pero cometió un error. No colocó la llave en el mismo lugar donde la había tomado. E inmediatamente cuando Rabenu David terminó de hacer su práctica o lo que estuviese haciendo, se percató que la llave había sido movida del lugar. Y sabía quién había sido. No había sido más que otro que su asistente. Así que él decide llamarle y le llama y le dice: yo sé lo que has hecho y sé lo que has visto, pero no sabes nada. Por tanto, júrame que mientras yo esté en vida, jamás revelarás a nadie lo que has visto. Es un secreto. Su discípulo, por supuesto, tuvo que jurar a su maestro que no revelaría tal secreto. Pero aún así la curiosidad le llevó a preguntarle el porqué de aquella práctica. Rabenu David le respondió que él hacía aquello para recordarse a sí mismo todos los días de la fragilidad de su vida como ser humano, de la fragilidad del ser humano, y que su vida estaba todo el tiempo en las manos del Ensof, de Hashem, del Todopoderoso, en las manos de Dios, para recordarse y aprender humildad, que hoy estamos aquí y mañana desaparecemos. Por tanto, la importancia de enfocarnos en las cosas importantes y con humildad reconocer y servir al Creador. Esta fue una práctica que, ya les decía, Rabenu David de manera personal la llevaba a cabo día tras día de su vida. Imagínense que una persona durante su vida, día tras día, se acueste en un ataúd de muertos para recordarse a sí mismo la fragilidad del ser humano. Esta es una práctica, de hecho, que no es tan rara, aunque voy a enfatizar, son prácticas personales, secretas, que nadie imaginaba de los cabalistas, que con el tiempo, luego que han muerto, se han dado a conocer y que se cuentan para que veamos la grandeza de estos hombres, hasta qué extremos llegaban con tal de santificarse. Y les decía que no es una práctica totalmente extraña dentro del mundo de la mística, dentro de toda la mística en general, porque de hecho los cabalistas afirman que una de las maneras de adquirir conciencia de la fragilidad del ser humano y de la existencia de un creador es yendo realmente a los cementerios. Cuando las personas ven los cadáveres, las tumbas, se ponen a reflexionar sobre la existencia suya, sobre el sentido de la vida, y esto los puede motivar a buscar respuestas, a acercarse a la divinidad. Puede parecer un poco aterrador para algunos, pero es efectivo. De hecho, les decía que los místicos, por ejemplo, tenemos historias dentro del mundo de la mística cristiana. Los grandes como San Antonio, el monje que vivió en el desierto y que inventó el monasticismo, se nos cuenta de que Ibis se acostaba en las tumbas en los cementerios, y hay una serie de detalles aterradores que le ocurrían también. Los místicos sufíes del Islam también visitan los cementerios y las tumbas de los grandes santos que han fallecido. Por tanto, puede parecer un poco que da temor, pero recordemos que la intención de esto no es más que recordar a la persona de su existencia y acercarse a su divinidad. En el mismo texto los cristianos lo tienen en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús habla de la práctica que había en el siglo I como judío de ir a la tumba de los profetas y de los sabios. O sea que es una práctica judía y es una práctica de los místicos a través de la historia de las diferentes escuelas del misticismo, de diferentes vertientes y diferentes religiones. Y esta es una práctica, en el caso particular de Rabenu David, de dormir o de acostarse y no sé qué más haría allí, dentro de este ataúd donde se echaba cenizas, y de ahí el sajarra con cenizas que encontraron después que había fallecido. Realmente es una de estas prácticas misteriosas de los cabalistas. Hasta aquí
con esta historia del día de hoy. Les agradezco como siempre la atención. Les invito a que compartan estos materiales, se suscriban al canal y no olviden de visitarme también en las redes sociales. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.